Buenas tardes, nosotros somos del curso de primer año a la noche del CEN 457, la escuela media 4, Efecto Obrero. Y bueno, con mis compañeros vinimos porque tenemos que tocar sobre el tema de salud mental. Bueno, ella es mi compañera Teresa y mi compañero Mariano. Bueno, y ahora Teresa le va a hacer una pregunta. ¿Y tu nombre? Irma. Hola, buenas tardes. Bueno, quisiera que se presenten, que son profesionales en psicología y bueno, las preguntas van a ser dirigidas a ustedes para poder ayudar un poco a las personas que sufren de salud mental, sea tanto como depresión, adicciones, ansiedad, estrés, varias cosas, ¿no?, que está dentro de lo que es salud mental. Y bueno, queríamos poder ayudar a esas personas haciéndole una pequeña encuesta, así que bueno, desearía que se presenten ustedes para saber qué profesionales estamos hablando. Muy bien. Bueno, arranco yo. Dale. Mi nombre es Carolina Vische, yo soy psicopedagoga de salud mental. Nosotras dos formamos parte de una dirección general dentro de la Subsecretaría de Salud Mental, que es la Dirección General de Redes Territoriales, que es la que coordina y acompaña todos los psicólogos y psicopedagogos que están en todos los centros de salud del partido. Centros de salud le llamamos a las salitas, las unidades sanitarias, centros de atención primaria de la salud. Son esos que con distintos nombres todos conocemos como la salita del barrio. A esos equipos vamos acompañando desde distintos lugares. A mí me toca coordinar el departamento de psicopedagogía particularmente, pero bueno, digo, es un poco más amplio el trabajo, y también otra área de mi tarea es la articulación con educación, desde salud mental. Las escuelas que solicitan algún tipo de atención por psicología o por psicopedagogía articulan particularmente conmigo para las atenciones en los centros de salud, en las salitas de los barrios. Esa es mi tarea. Mi nombre es Marina Jolie, yo soy psicóloga. En este momento estoy coordinando la red de juegotecas hace alrededor de 3 años, pero bueno, trabajé en sala también durante 12, 13 años. Pertenezco a la misma dirección general a la que pertenece Caro, y ambas dos pertenecemos a la Subsecretaría de Salud Mental. Ok, bueno, la verdad que es un trabajo bastante amplio, ¿no? Y psicopedagogía creo que es también parte de la enseñanza, ¿no es cierto? Sí, nosotros trabajamos con los problemas del aprender. Claro. Que a veces tienen que ver con las modalidades de enseñanza y a veces tienen que ver con cuestiones particularidades de lo que le va sucediendo a los niños, niñas, adultos que transitan por una situación de aprendizaje. Claro, es bueno también dar esa información para saber a qué profesional dirigirse, ¿no? Así que bueno, yo voy a hacer algunas preguntitas, ¿sí? Y ustedes si pueden responder. Bueno, según, ¿en qué momento el consumo de una sustancia o una conducta pasa a considerarse una adicción? ¿En qué punto, cuál sería el punto límite para decir, bueno, esto ya es una adicción? ¿Cómo sabríamos? Nosotros quizás hablamos de consumos problemáticos, ¿no? No hablamos de adicciones. Consumos hay de muchos tipos. Sí. Porque a veces uno piensa, no sé, en la marihuana, en la cocaína, y podemos estar hablando de otros tipos de consumos también. Compras compulsivas, no sé, medicamentos, o de repente otras drogas que están mejor vistas socialmente, como puede ser el cigarrillo, el alcohol. Particularmente nosotros lo que pensamos es que el consumo en sí no es ni bueno ni malo, ¿no? Se convierte en un consumo problemático cuando genera algún obstáculo en la vida de esa persona. Si yo de repente no me estoy pudiendo levantar a la mañana, no estoy pudiendo llevar a mis hijos al cole, no estoy pudiendo llegar a trabajar, ¿no? Si hay algo de ese consumo que está afectando mi desarrollo funcional en mi vida cotidiana. Los vínculos con los otros. Entonces ese podría ser un buen momento para consultar, para pedir ayuda. Ok, para tener como que ese punto de
pedir esa ayuda, ¿no? Cuando uno ya no puede salir de esto que estás diciendo, ¿no es cierto? Sí, que muchas veces no tiene que ver con las cantidades. No, sino con la dependencia. Claro. Más que nada, ¿no? Y con el obstáculo que genera Claro. eso. Con la dificultad que genera eso en la vida cotidiana, porque es en la cuestión cotidiana de una persona, digo, porque todos sabemos que esto, que el consumo de redes sociales, digo, afecta los vínculos. Entonces no hay algo, no son grandes problemas ni grandes conflictos, Claro. pero sí hace obstáculo para vincularte con los otros y trae como otras cuestiones, depende de los momentos de la vida. La comunicación, la atención. El otro día una compañera contaba que tiene que rendir un parcial, se desactivó las redes sociales para no distraerse, ¿no? Y le decíamos, pero ¿y el autocontrol? No, yo sé que no tengo autocontrol, entonces directamente me las desinstalo. Sería también una manera, ¿no?, de poder ayudarse a ella misma, Claro. que sabe que no Una puede, atención, claro, no tiene autocontrol, entonces sería, bueno, una buena Si yo manera. no voy a poder estudiar porque me distraigo con Instagram, y bueno, ahí digo, hay algo que no está funcionando bien, claro. Claro, sería una buena manera de atenerse a eso. Bueno, ¿cuándo la ansiedad o la depresión deja de ser una situación transitoria y se convierten en un problema de salud mental que requiere atención profesional? Bueno, más o menos es lo que estabas explicando recién, nada más que esto es con el tema de la ansiedad o depresión, que son diferentes síntomas, ¿no es cierto? Es como bastante compleja la pregunta. Pero a ver, Claro. para buscar alguna respuesta posible, hay momentos de la vida, por ahí ante crisis o ante alguna situación de mucha angustia, que ciertos estados o ciertas emociones son parte de la vida. Digo, cuando algo de esto es parte de la vida, la tristeza, digo, por no hablar de la depresión, ¿no? Digo, Claro, corrámosle sí. como el diagnóstico. Claro, digo, pensaba ¿qué eso, ¿a distintos qué llamamos estados? depresión? Porque también es cierto que la salud mental está en boca de todos, ¿no? Y de repente no necesito ser psicólogo para decir, uy, mi amigo está re deprimido, o este es re bipolar. Pero eso no es un diagnóstico que hizo un médico, ¿no? O que hizo un psicólogo, o que hizo un profesional. Entonces hay que ver qué entendemos cuando hablamos de depresión o de ansiedad. Creo que a esto apunta Carlos también. Pero no tomarlo a la ligera, o sea, no tomarlo como que es, bueno, yo te diagnostico por los síntomas que tenés, no, si estás reprimido, no. Hay algo que nosotros en las consultas claro. recibimos todo el tiempo, que la gente llega con el diagnóstico, ¿no? Digo, que lo googleó, Claro. me pasa tal cosa, y lo googleó y Entonces, estoy deprimido, por el- ¿no? Y por ahí le están pasando otras montones de cosas en la vida y está angustiado, está triste, está preocupado, no sé, no puede dormir, entonces dice, no, pero no puedo dormir, me pasa esto, y entonces Es una depresión. y la verdad a veces tiene que ver con los momentos de la vida, con la crisis o con algún evento particular. Digamos, estamos en un O momento el muy no particular. saber enfrentar la situación. Y que muchas veces digo que es algo a construir, porque cuando te pasa algo que irrumpe en la vida, nadie sabe de antemano qué hacer. Y eso, por ahí sí necesitas ayuda, y necesitas una consulta o un grupo de amigos, o contárselo a alguien, o no sé, digo, hay muchas maneras de abordar una situación. Yo pensaría en los mismos términos de la pregunta anterior, ¿no? Digo, si a mí me está pasando algo y estoy triste y estoy angustiada y a veces elijo estar más metida dentro de casa, pero a veces me junto con mis amigas y algo de eso Perdón, voy viendo. Herrera, ¿qué? Hay algún señor que no sé si para usted. No. ¿Quién está atrás? Hay un señor. Están filmando. Hay un señor que para usted. Bueno, decime que me espere. Si algo de eso se va pudiendo como elaborar, quizás uno lo incorpora a la vida cotidiana. Si de repente las situaciones de ansiedad o de tristeza se profundizan y de repente me encuentro con que hace 10 días que no me levanté de la cama, hace 8 que no me baño, no como, bueno, ahí va tomando otro tenor de nuevo, vuelve a ser obstáculo en la vida cotidiana y ahí quizás ya estamos frente a otro panorama. Claro, que ya no sería la normalidad de una tristeza por una situación, sino que ya se alargó en tiempo, entonces ahí se podría... Sí, que no te está permitiendo tomar, claro, continuar con tu vida. Con tu vida habitual. Ajá.
Bueno, ¿cómo ha impactado la situación social y económica en los últimos años en la demanda de atención de salud mental? Muchísimo por montones de variables. Porque entendemos la salud mental, ¿no?, como algo afectado por lo político, lo social. La salud mental es una construcción que tiene que ver con la vida que vivimos. La vida que vivimos está afectada por montones de cuestiones. La salud mental no es algo aislado, propio de cada persona, de cada sujeto que va por la vida y tiene o no tiene salud mental. Digo, eso no funciona de esa manera. Todo lo que nos afecta durante todos los días de nuestras vidas tiene mayor o menor incidencia en la posibilidad de construir salud mental. Estamos en un mundo donde, además de las cuestiones económicas y políticas, hay algo que tiene que ver con lo epocal, con la cuestión de época, que tiene que ver con el individualismo, ¿sí?, con el encierro, hablábamos de las redes sociales, con todas estas cuestiones que lo que nos hacen es como cada vez retraernos más, ir cortando como vínculos y lazos hacia el afuera. Bueno, eso afecta profundamente la salud mental, lo vemos en los niños, lo vemos en los adolescentes y en los adultos también. Claro. Y como que también ayudó un poco el tema de la pandemia y todo esto. Y de la pandemia en adelante, ahí hay un momento muy particular, claro, que las consecuencias son de este retraimiento y que todavía hoy las estamos viendo. La verdad que todavía hoy estamos como descubriendo efectos del encierro y de la pandemia en la salud mental. Eso sí, pero pensar que lo social no nos puede afectar, no tiene ni ton ni son, digo. Si de repente perdí el trabajo o no llego a fin de mes, no hay modo de que eso no me afecte, no hay modo de que yo eso no lo traslade a lo que sucede en casa, claro, ¿no? Si de repente no puedo ya seguir mandando al chico al fonoaudiólogo y de repente no puedo pagarme más terapia y de repente no puedo ir más a jugar al fútbol porque no tengo plata para el fútbol, claro, tengo plata para la comida. Claro. Bueno, digo, todas esas cosas generan algún impacto en la vida cotidiana y en la salud mental de esa persona y de esa familia en la que está inserta esa persona. Y volvemos a las dos preguntas anteriores, digo, ¿cómo afecta todo eso a una persona? Afecta en sus vínculos, afecta en sus lazos y afecta en su modo de estar en el mundo, digo, porque eso es inevitable y eso nos pasa a todos. Entonces, suceden todas estas otras cosas, ¿sí? A veces los consumos problemáticos tienen que ver con esto, con una búsqueda de olvidarse un rato de los problemas. Y pensemos solamente en el tiempo que nos pasamos mirando en el celular y que fue como un intento de esto, bueno, de poner un poco la cabeza en otra cosa y termina siendo esto como una modalidad de aislamiento, sí, bueno. Y en cierto punto también una dependencia a tratar de salir. Las redes sociales están armadas para que termine siendo una dependencia. Para que genere esto en las personas. Y por otro lado, no podemos ser inocentes en ese punto, claro, ¿no? Si nos pensamos nosotros, digo, como subsecretaría en el sector público, lo que se ha notado es un alto crecimiento de la demanda, ¿no? Digo, quizás personas, familias que podían manejarse en el ámbito privado, ya no tienen ese acceso y terminan pidiendo atención en el sector público. Entonces se han, cuatriplicado los pedidos de turnos y atenciones. Sí, lo que circulaba por lo privado y por las obras sociales. Claro. Lo que tiene que ver, los momentos de crisis como el que estamos viviendo, muchísima gente que tenía obra social y perdió el trabajo, toda esa demanda recae sobre el Estado, vendría a ser sobre los claros. Listo, entonces creció muchísimo. Exponencialmente. Bueno, ¿cuáles son los motivos de consulta más frecuentes que reciben actualmente? Bueno, un poquito de lo que estamos hablando, ¿no? Depende como en los rangos etarios, te diría. Salud mental tiene muchísimos programas y muchísimas áreas que toman por ahí problemáticas puntuales. Hoy la mayor cantidad de demandas en las unidades sanitarias tiene que ver por ahí con las infancias y con las adolescencias, ¿sí? Y efecto de todo esto que venimos hablando,
niños con muchísimos desafíos en el desarrollo, con dificultades en el aprendizaje, en el lenguaje. Digo, bueno, hay una demanda enorme en relación a la atención de infancias, con muchos obstáculos y con muchos desafíos. En salud mental el tema del bullying que hacen a los chicos, esto también influye en su salud mental. Muchísimo. En adolescencias y en juventudes, una de las líneas priorizadas de salud mental tiene que ver con la ideación suicida y con los suicidios que vienen creciendo y que digo, esto es acá, señalo porque están acá al lado nuestro, que es el programa CAIS, que es el que trabaja con una formación específica en esta problemática, es el que aborda estas situaciones, es el que trabaja con la persona y con el contexto familiar. Y con las instituciones, cuando alguna de estas situaciones se dan dentro de las escuelas, porque es una situación para tener también un abordaje específico y un acompañamiento con personas que se han especializado en la temática. Entonces estas son un poco por ahí las... Acompañamiento terapéutico, sí. La problemática del suicidio, la verdad que es alarmante. A nivel nacional e internacional, diría, los números, ¿no? Cómo están creciendo. Entonces es una problemática que está en agenda y de la que precisamos ocuparnos en este momento. Sí, porque es muy terrible lo que está pasando hoy y mucha gente que todavía no se anima a decir, ¿no? Hoy tuvimos una reunión de equipo donde justamente arrojaron números, cifras, no me acuerdo las cifras, pero sí el dato es que el número de suicidios triplica el número de homicidios en nuestro país, ¿no? Que quizás si uno quisiera pensar de qué muere la gente, por ahí tenemos miedo de salir a la calle, que nos roben, que nos maten. Y sin embargo, el suicidio triplica ese número, ¿no? Cuando vos decías esto en relación a de qué nos preocupa más, bueno, lo que aparece en los medios es esto, ¿no? Digo, uno en los noticieros o escucha y aparentemente la mayor problemática es esto, ¿no? El robo, y sí el número de robos o de situaciones violentas es altísimo, pero eso no necesariamente... decir esto mismo que está desvirtuado, porque uno tiene miedo que lo roben o que lo maten, lo cual sin es embargo, cierto. Uno está atentando uno mismo contra su vida. Son las formas distintas formas de violencia. ¿No? Digo, que la problemática de la violencia hoy, es en todas sus caras y en todas sus formas, es de las principales problemáticas que atraviesan nuestra población y nuestra comunidad. La violencia de género también. La violencia de género, bueno, estas cuestiones que aparecen sobre todo en los momentos de crisis social, y la violencia hacia sí mismo, que es el suicidio, es una de las más preocupantes en este sistema. Sí. Bueno, ¿qué herramientas o estrategias suelen utilizar con los pacientes que comienzan un tratamiento? Uy, es súper amplio. ¿Cómo podemos...? No tengo una respuesta para darte. ¿No? Nosotros decimos que por lo menos muy individual. el modo en el que trabajamos es que no hay recetas mágicas, ¿no? Es cada tratamiento, con cada paciente, con cada situación, lo que funciona con uno no funciona con el otro y hay que ir ensayando, ¿no? Sí, quizás podemos pensar que desde la psicología vamos a hacer uso de la palabra, ¿no? Para ir trabajando algo de ese padecimiento. A través de lo lúdico también, claro, con los niños, con los adolescentes. Y vamos generando herramientas junto con el paciente. Pero el psicólogo no tiene de antemano como una cajita de herramientas para decir esto me funciona acá, esto me funciona allá. Lo que intentamos ofrecer justamente en las unidades sanitarias
complementarias, son distintos espacios con distintas modalidades, también entendiendo esto, ¿no? Que no hay una receta única, entonces hay espacios individuales de terapia, hay espacios grupales, hay juegotecas, hay grupos de mujeres, talleres de crianza, y hay generamos muchos espacios, incluso con adultos mayores, algo que le llamamos talleres de la memoria, que son talleres de estimulación cognitiva, que también abordan cuestiones vinculadas a la salud mental, porque armar un grupo, armar lazos de adultos mayores que viven solos y que pasen a tener referencias, amigos, conocidos, y empiecen a generar otros vínculos con los vecinos, eso también es salud mental. Entonces, y esos son espacios coordinados por psicólogos y psicopedagogos. Entonces, eso también entendemos que es hacer salud mental en atención primaria de la salud. Claro, sería también ocuparnos de la prevención y la promoción, ¿no? Sí. Que esa es una pata como fundamental para nosotros que estamos en atención primaria. No solo intervenir cuando está la enfermedad, cuando apareció el síntoma. Claro, sino tratarlo desde antes que empiece a aparecer. Para que no suceda, Para quizás. que no suceda, claro, tal cual. Bueno, según la Ley Nacional de Salud Mental, bueno, ¿qué importancia tiene la voluntad y el compromiso de la persona para que el tratamiento sea efectivo? Creo que es un 100%, no sé cómo... Esa es parte como del acuerdo, ¿no? Nosotros le llamamos como el marco o el encuadre, ¿no? Y eso es parte del acuerdo. No hay espacio terapéutico posible si la persona no está interesada en acceder al tratamiento, porque justamente lo que decía Mari es a través de la palabra. Y es un trabajo. En otros modos de lo que nosotros entendemos por ahí un trabajo fuera de casa o no es con un horario, pero sí es con un horario, pero claro, tiene que haber esto. Es un espacio donde uno se tiene que involucrar y se tiene que poner a trabajar en su padecimiento o en su angustia o en lo que cada uno... Y el trabajo lo hace el paciente, no lo hace el psicólogo. Claro. ¿No? Yo digo, hay muchas veces que no claro, aceptan el proceso por el cual están pasando. Uno está ahí para orientar, para escuchar, para intervenir, pero el que tiene que poner de sí es el paciente. Si vengo y te cuento la mitad de las cosas, si vengo y te miento, si vengo porque me traen, bueno, algo de eso no va a funcionar. Claro, la voluntad es como que es primordial en este caso. Sí, nosotros a veces la voluntad sí, digo, pero también es que la persona, por lo que viene, sí, tiene que sentir que es algo que le está pasando y que le está molestando y que algo tiene que hacer con eso. Por ahí no lo ve claramente como la voluntad de hacer un tratamiento, porque no todo el mundo tiene por qué entender que se trata de hacer un tratamiento, ¿sí? Pero tiene que venir con esta idea a la consulta de que, mira, me está pasando esto, no sé qué, pero no quiero que me pase más, ¿no? Como de alguna manera formulando como esta idea. Algo no está funcionando. No sé qué es lo que es. Nosotros decimos que algo nos tienen que venir a demandar, claro, ¿no? Tiene que haber ahí una construcción de que hay algo que no está funcionando y yo necesito venir a pensar acerca de eso. ¿Qué pasa cuando una persona no quiere hacer un tratamiento? O sea, ¿cómo se la podría ayudar para que uno, por ejemplo, viendo, no sé, un familiar o algo por el estilo, que está mal y la persona no quiere hacer el tratamiento? Quizás habría que pensar de qué situaciones estamos hablando, ¿no? Y de cuánta gravedad revisten. Pero muchas veces, cuando no se puede trabajar con la persona, se trabaja con el grupo familiar, ¿no? Y uno va intentando que esa persona se deje ayudar. Nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar interdisciplinariamente y en articulación con otras áreas del municipio, entonces si es necesario uno articula con género, si es necesario articulo con niñez, con educación, con desarrollo. Se pueden armar mesas de trabajo donde nos juntamos a pensar cuál es la mejor manera de ayudar a esta persona, a esta familia, ¿no? Todo dependiendo de cuánta gravedad, ¿no? Reviste el caso, de cuánta urgencia. Claro, supongamos una persona que intenta suicidarse en determinadas ocasiones. Y cómo desde la familia, o sea,
supongamos, esta persona te dice, no quiero ningún tratamiento, no quiero saber nada con nada. ¿Cómo uno como familia, como compañero, no sé, que quiere a la otra persona, cómo lo puede ayudar? ¿Cómo podríamos manejar esta situación? Yo creo que así como te dije en la pregunta anterior que no hay recetas, Sí. no hay No una hay tampoco para los respuesta, no hay familiares. una respuesta unívoca. Claro. Por eso digo, es como el caso por caso. Se puede empezar a trabajar con los familiares, el programa CAIS tiene grupos para familiares, quizás en la medida que se empieza a trabajar con los familiares algo se destraba con esa persona que no quiere que lo atiendan. A veces logramos el ingreso por guardia y a través del ingreso por guardia como que logramos captar algo de esa persona para que se acerque. Son como distintos, por eso estrategias. esto que Mari dice depende de la situación, digo, porque cuando es una situación de crisis y en el momento de crisis no le preguntamos a la persona si se quiere atender o no atender, porque no está está en claro. posibilidad de poder decidir. Claro. Digo, A si eso eso va a tu pregunta, claro. yo me quedé pensando, Claro. porque nosotros estamos hablando de situaciones donde sea posible acompañar y sea posible esperar. Exacto. ¿no? Cuando- Digo, claro. pero cuando no se puede esperar, Ajá. lo que nosotros siempre decimos es llamar al SAME, que vaya el SAME, busque a la persona o que la familia lo acerque a la guardia, claro. lo acerque a la guardia y la intervención se hace. Después vemos qué hacemos con eso, Ok. después vemos cómo Sí, sí, continuamos, sí. Cómo va después vemos evolucionando. cómo va evolucionando, digo, qué le pasó a la persona, por qué no pudo acceder antes a la consulta, todo eso se ve después. Pero si hay una situación que implica un riesgo de vida, ahí no se pregunta. Claro, eso es lo que más el interés prioritario es la vida de la persona, digo, sí, me quedé pensando con este ejemplo que decía vos, porque por ahí nosotros estamos pensando en otros escenarios. Claro. Pero si hay un riesgo de vida, digo, eso es lo primero que se atiende, ahí nos conversamos, ahí se actúa para salvar la vida de la persona. No sé si ustedes están al tanto de que contamos con una guardia de salud mental En el hospital. que funciona en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, funciona de lunes a lunes, según los días, según los horarios, con psicólogo, con psiquiatra, con trabajadora social. Entonces, bueno, ese es el lugar por el que ingresan las urgencias. Okay. Bueno, no sé si queda alguna... No, ¿cómo, no? Si hay una persona que está pasando por un problema de salud mental y le cuesta decirle a los familiares, ¿no? Viene, se atiende, pero cuesta esa parte de llegar a los familiares y decirle, bueno, estoy pasando por este X problema. ¿Cómo sería el acompañamiento o el aconsejamiento para que pueda contar, ¿no? Lo que... O sea, como con todas las respuestas, es como tan amplio eso, digo, porque hay situaciones y que, a ver, si uno evalúa que no es necesario, por ahí en algún momento del proceso, estamos hablando de adultos, ¿no? Sí, Digo, sí. siempre hablamos de adultos, no hablemos de adolescentes, no hablemos de niños, porque ahí la intervención es indispensable y no hay atención posible si no hay un adulto que avale ese espacio de tratamiento. Un niño o un adolescente no puede venir solo, digo, porque entendemos que justamente tiene que haber adultos que acompañen a esa situación, a ese joven. Pero suponiendo que estamos hablando de una persona adulta, quizás sea algo que en alguna instancia sea bueno para la persona. Por eso, cada situación es evaluar. Si hay algo del riesgo, hay algo ahí que a los psicólogos y a las psicopedagogas nosotros respetamos el secreto profesional. Tiene que ver con el deseo de una persona, ¿sí? Y el resguardo de su situación. El deseo de una persona de mantener su tratamiento, digo, y que es un derecho del paciente. Nosotros no podemos pasar por sobre nosotros no podemos pasar por sobre el derecho del paciente, ¿sí? Hay dos momentos muy específicos en los que los psicólogos podemos romper el secreto profesional. Y es si la persona está en riesgo o está por poner en riesgo a alguien más. Después, esa es una decisión del paciente también, o algo a construir. Si yo quiero hablar de esto con mi familia, si no quiero, cuándo sí, cuándo no.
Distinto por ahí, como dice Caro, cuando uno está trabajando con niños, con adolescentes, donde aparecen develamientos que es necesario comunicar a las familias, a los padres, a los responsables. Pero en el caso de los adultos, uno no está obligado tampoco. Uno puede ir a escondidas a terapia, ¿no? Nos pasa a veces acompañando mujeres que en las casas sufren violencia y ninguna dice que está viniendo al psicólogo. Y cuidamos eso, porque sabemos que después puede traer problemas en casa. Claro. Y a veces justamente, digo, ese resguardo implica justamente construir la posibilidad de que esa mujer, en esos casos, pueda hacer alguna otra cosa con su vida, ¿no? Digo, y por ahí es todo un tiempo que esa persona va a acudir al espacio terapéutico para poder armarse de herramientas, para poder salir de la situación en la que está o para poder construir alguna otra cosa. Entonces, por eso, cada situación es distinta. Pero esto que decía Mariel, el criterio siempre es que esa persona no esté en riesgo o que no vaya a poner en riesgo a otros. Y entonces ahí evaluamos si esto se pesca en un espacio, en un encuentro, en una entrevista. Bueno, entonces ahí nosotros obligatoriamente tenemos que acudir a alguien más, que puede ser de la familia o puede ser también otro representante de otra área, que pueda hacer desarrollo, el área judicial. Digo, bueno, depende de la situación, vamos a ir viendo que puede ser desde una trabajadora social hasta, ¿no? Hasta una denuncia en el servicio local por alguna situación de vulneración de derechos. Pero en ese abanico las variables siempre son estas. Y a veces también es trabajar con las personas para que puedan hablar de lo que les pasa. Pero después, claro, pensaba que a veces una estrategia puede ser: Marina, no me animo, decíselo vos, por ejemplo. Eso pasa mucho por ahí con los niños, con los adolescentes. Charla esto con mi mamá, que yo no me animo. Y ahí hacemos de intermediarios. Bueno, con los adultos puede ser. ¿Le querés comentar esto en una sesión de terapia? Utilizamos el espacio de la sesión para que vos puedas conversar esto con tu pareja, tu mamá, tu papá, tu hermano, el que sea. Pero bueno, es la estrategia en cada tratamiento. Sí. Claro. Bueno, cada cual es particular y bueno, lo bueno es que sabemos que hay profesionales que podemos contar con cada uno de ustedes, que la verdad que tienen un trabajo muy duro pero espectacular, o sea que ayuda a muchísima gente y la verdad que se les agradece muchísimo. Y bueno, nosotros ya desde acá les agradecemos de mis otros compañeros que no pudieron venir porque trabajan. Bueno, agradecerles que nos hayan recibido. ¿Sí? No, por ahí para como de info general, porque a veces uno cree que la comunidad sabe y la comunidad no tiene por qué saber. Esto, que sepan que existe la herramienta de la Guardia de Salud Mental, que Moreno cuenta con 43 unidades sanitarias, que en cada unidad sanitaria posiblemente haya al menos un psicólogo. Tenemos trabajadoras sociales, psicopedagogas, pediatras, enfermeros, promotores de salud, digo. Y la sala es eso que nos queda más cerca de casa. Entonces, nosotros siempre estamos como asesorando de que el primer lugar al que uno debería acercarse es a la salita, ¿no? Y de todas las unidades sanitarias, todos los meses, al menos un día al mes, se hace una escucha de demanda espontánea de la comunidad. Que sabemos que poquito, que son poquito turnos, pero esto existe. Y entonces depende de la unidad sanitaria, depende de los horarios del psicólogo, pero hay un día al mes donde la comunidad puede acceder.